Bueno, buenos días a todos. Ser uno de los últimos en exponer tiene dos riesgos. El primero, decir cosas que ya se han dicho. Y el segundo, que todos estén cansados y entonces no escuchen al expositor. Por eso trataré de ser breve y trataré de explicar básicamente cuáles son algunos alcances y algunas ideas que a título personal, porque obviamente todo esto está todavía en elaboración en FEDECOBA, decía en elaboración en FEDECOBA porque realmente son tantos los temas que este anteproyecto trae a la luz que es muy difícil en muy poco tiempo tener una posición unificada en varios aspectos de estos temas. Yo particularmente me voy a referir a algo que ya en principio se ha hablado acá y que el ingeniero Mario Vitale explicó claramente con algunas circunstancias y consecuencias que se nos plantean a las cooperativas de servicios públicos en la prestación del servicio público. Por lo tanto, los aportes que se puedan hacer van a estar básicamente limitados a las cooperativas de servicios públicos, concesionarias, como bien digo, de los servicios públicos. Este no es un tema nuevo, la dicotomía, las contradicciones que existen entre las normas jurídicas. En estos 30 años que prácticamente llevo en el sector, en una primera etapa me encontraba a partir de los años 80 con que había regulaciones implícitas, algunas explícitas, fundamentalmente que venían de los poderes concedentes, de autoridades de aplicación como la provincia, pero fundamentalmente las autoridades concedentes en cuanto a las tarifas, en cuanto a algunas regulaciones, y que también daban lugar a que las mismas cooperativas establecieran marcos de prestaciones de servicios que después en la práctica generalmente iban o estaban en contradicción con algunas normas constitucionales. Y no estoy hablando de la Constitución del año, de la modificación del año 1994, sino aspectos que implícitamente se consideraban en las regulaciones o en los reglamentos de servicio, así se llamaban, que tenían las cooperativas, muchas veces abusaban de los propios asociados. Y no estoy hablando de usuarios, sino de los propios asociados. Entonces, en este marco es en el cual me quiero referir y en el cual creo que se pueden hacer algunos aportes que tienen que ir vinculados fundamentalmente a la constitucionalidad en función de las pautas constitucionales que hoy establece nuestra Carta Magna, y que no podrían ir en contra porque de lo contrario todos sabemos que cuando hay un cambio de legislación como el que se propone, generalmente ya por su naturaleza misma va a traer consecuencias con muchos pleitos, es decir, va a ser un semillero de pleitos muchas veces. Si a eso le sumamos también que en esta etapa o en esta primera etapa, a partir del 1 de agosto de este año, comienza a regir el Código Civil y Comercial Unificado, esto va a traer también varios cambios que, si nosotros, más allá de las buenas intenciones, no establecemos algo claro, concreto y que pueda superar los filtros constitucionales, vamos a tener una norma que desgraciadamente puede traernos más dificultades que otra cosa. Y no lo digo porque, como dijo José Urbaizeta hoy, cuando se vaya a redactar el proyecto, vaya a haber un funcionario de la Corte Suprema controlando lo que se va a escribir, sino que hoy en día hay una realidad que no podemos soslayar. La gente sabe sus derechos, y si sabe sus derechos también sabe defenderlos. Entonces, en ese marco es en el cual debemos de movernos. Brevemente quisiera primero hacer un comentario respecto del anteproyecto, porque todo esto que estamos hablando, si no existiera este anteproyecto, básicamente sería imposible que esto que hoy se ha hablado acá se hubiera podido cristalizar, no sé si esa es la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente las características que tenemos hoy de la ley
la ley 2337, y no con esto quiero soslayarla, ni mucho menos, porque ha cumplido, como bien se ha dicho acá, un rol fundamental en estos 40 años prácticamente. Pero realmente, si nosotros queremos un cooperativismo más participativo, un cooperativismo que genere más derechos, un cooperativismo que genere, más allá de la participación y más allá de los derechos, que genere mayor riqueza en la economía, indudablemente debemos de tener una ley amplia y que permita, a través de su autoridad de aplicación, el dictado de normas que establezcan y que regulen todo esto. Porque justamente una de las consecuencias que va a tener o que yo vislumbro si nosotros incorporamos algunas cuestiones, en el caso específico de las cooperativas de servicios públicos, es que si no hay una regulación, si no hay una autoridad de aplicación fuerte, va a ser imposible. ¿Y por qué lo digo? Y ahora lo vamos a ver. Bueno, antes de exponer brevemente algunas cuestiones que permitirían al cooperativismo de servicios públicos una mayor autonomía, porque de esto se trata, con respecto a las normas del derecho administrativo y fundamentalmente de los llamados marcos regulatorios, debo destacar que ello puede hacerse solamente en el marco que en principio prevé este proyecto. En efecto, en primer lugar, y a juicio de quien suscribe, el proyecto marca una clara participación del Estado a través de la autoridad de aplicación en la vida de la cooperativa. En segundo lugar, apunta, no sé si podrá lograrlo en la práctica, a una mayor democratización de las entidades cooperativas o a una mayor transparencia en su funcionamiento. También incorpora distintos temas que considero importantes y que hacen al aspecto económico y financiero, como ser el vinculado a los aportes voluntarios, lo que puede considerarse un avance, dado que no surge de resolución de la autoridad de aplicación como hasta ahora, sino de la misma y de la propia ley. Quiero aclarar, y esto es fundamental, que creo que debemos tener en cuenta. Las cooperativas se van a regir a partir de la aprobación de esta ley, por la ley y por las normativas que dicte la autoridad de aplicación, lo cual es un significativo, a mi juicio, avance en cómo se debe reglamentar o cómo se debe regular el sector cooperativo. Sin hacer un juicio de valor alguno sobre ello, esta participación del Estado en la vida de las cooperativas mediante reglamentaciones efectivizadas por parte de la autoridad de aplicación hace que esta norma sea conceptualmente considerada como una parte de un proyecto de programación que rige la conducta común de las cooperativas. De allí que en la presentación del anteproyecto, en uno de sus párrafos se menciona, y este lo quiero recalcar porque es muy importante, que se propone una ley programa, una normativa viva que suponga la decisión conjunta de la sociedad para acordar una propuesta de democracia económica, participativa, distributiva y que ayude a la recuperación de los vínculos sociales. Sin esto es prácticamente impensado poder hacer o introducir la mayoría de las modificaciones que aquí se han estado escuchando. Esta característica de la ley, en realidad anteproyecto, hace que existan en la misma conductas que se establecen como obligatorias y otras que aparecen como facultativas y que giran en base a una reglamentación, lo que por ende exige la participación del Estado para el control de eso y que no sea abusivo, a través de la autoridad de aplicación. Todo lo cual en conjunto forman parte de la programación que hace la conducta del grupo, es decir, de la cooperativa. En este marco comentado, es en el que debemos generar el espacio para la incorporación de algunas cuestiones, que de no ser así, sería desde lo conceptual muy difícil de justificar jurídicamente. En efecto, la regulación tal cual está hoy por hoy en la práctica de los servicios públicos es un programa. Cualquiera de los marcos regulatorios que ustedes analicen en cualquier parte, en cualquier provincia o a nivel nacional, son programas, donde el Estado como concedente, con los organismos que ha creado, lleva adelante un programa, resoluciones en líneas generales, como yo le agrego, que en definitiva cumple el concesionario y obviamente el actual 2337, más allá de la importancia que ha tenido y todo el desarrollo que permitió en estos 40 años de vigencia, no está en condiciones, a mi criterio, de realizar con su actual redacción.
Considero entonces, con esta visión, que debemos de tratar de incluir algunos conceptos o cuestiones que permitan a las cooperativas de servicios públicos no estar sujetas, al menos en la medida actual, al régimen específico de los servicios públicos que establecen los marcos regulatorios. Básicamente, y no viene al caso tratarlo aquí, por la naturaleza jurídica de las cooperativas y lo que implica el acto cooperativo. Aunque es bueno esbozar que en el cooperativismo los asociados son los dueños que deciden y por ende no debería existir por encima una regulación que los obligara a su estricto cumplimiento. Aquí hay dos puntos a tratar, a mi juicio. Uno, y más allá de lo dicho precedentemente, en lo que significa la idea de que los socios son los dueños de la empresa y que lo que ellos decidan no puede cuestionarse aunque no garantice derechos. Y aquí pongo acento en esto. Muchas veces en las cooperativas, más allá del espíritu que nos anima y en la práctica, porque esto lo vivimos a diario, muchas veces tenemos la tendencia a quitar derechos que establecen los marcos regulatorios o que establecen las leyes de defensa del consumidor. Y por eso este es el límite que hay que poner. A criterio mío, porque de lo contrario, de no ser siempre así, siempre el usuario tendría los derechos de ir a la justicia y aquel derecho que considera vulnerado por una decisión, más allá que lo tome la asamblea en conjunto, más allá que el consejo de administración esté habilitado para tomar una decisión, va a ser tachado no solamente de ilegal, sino que seguramente de inconstitucional. E insisto en esto daría lugar a un semillero de pleitos que tampoco es bueno para el sector cooperativo, porque si nosotros generamos una norma, por más que establezcamos derechos, pero que generan un semillero de pleitos, a la larga la norma va a ser cuestionada también. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que se deberían de incluir dentro del articulado al cual hemos tenido todos acceso y que son poquitas cosas, porque también es cierto que esta, al ser una ley programa, permitiría una reglamentación o extenderse. Nosotros en la Argentina, por lo menos hasta los últimos años, estamos acostumbrados de que las leyes son cortitas y claras, fundamentalmente por una formación kelseniana. Para aquellos que estudiaron Derecho, saben a lo que me estoy refiriendo. Y hoy la función de la legislación, muchas veces, es justamente establecer un abanico de posibilidades y también que la norma pueda ser entendida como lo puede ser una ley programa, que permita a través de reglamentaciones ir ampliando derechos y estableciendo también obligaciones para aquel que presta el servicio, como en este caso, las cooperativas de servicios públicos. En este sentido, yo aconsejo, o por lo menos sugiero, en el artículo 24 del anteproyecto, en el punto tercero, que establece los derechos de los asociados, que dice participar con voz y voto en las asambleas sobre bases de igualdad, ser elegidos para desempeñar cargos en el Consejo de Administración, etc. Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias, disponer de la más amplia información sobre la marcha de la cooperativa, formular denuncias. En el punto 3 que les acabo de leer, utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y hacerle un agregado que no podrán ser inferiores a los derechos establecidos en las leyes de defensa del consumidor y o menores a los establecidos en los marcos regulatorios. ¿Por qué esto? Porque si somos cooperativistas, señores, el piso es lo que se le marca para las sociedades o las empresas de lucro. Si somos cooperativistas, no le tengamos miedo a los derechos. Ampliemos los derechos y también defendamos esos derechos, porque es la única forma que el sector cooperativo se va a poder distinguir de las demás empresas. Y si se distingue de las demás empresas, aquellos que no están dentro de una sociedad cooperativa como usuarios o como asociados en una prestación de un servicio público, van a pedir que vengan las cooperativas a prestar el servicio, porque va a ser una competencia por comparación, que es algo que debemos de tener en cuenta. Y lo vemos nosotros en las cooperativas de servicios públicos cuando estamos prestando el servicio en nuestra comunidad con una cooperativa y al lado está EDES o está otra empresa
y no necesitamos decir cuáles son las ventajas que tiene la cooperativa y cuáles las desventajas que tiene las sociedades anónimas o de lucro, en este caso que prestan los servicios. Pero claro, este es el piso. Ahora, para que todo esto se dé, es también necesario que la misma legislación establezca, y aquí debo ser sincero y no sé si esto va a pasar algún filtro constitucional, se debería agregar un punto que la ley estableciera, como va a ser una ley nacional, que establezca que los marcos regulatorios deben de mantener la autonomía de las cooperativas en la prestación de los servicios, con las limitaciones que establece el artículo al cual yo les he hecho referencia. Es decir, que no se vulneren o que no se establezcan derechos, por más que lo diga la Asamblea, por más que lo diga el Consejo de Administración, inferiores a los que el Estado ha establecido a través de las leyes de defensa del consumidor y otras normativas que tiene del amparo constitucional del artículo 42 de la Carta Magna. Y el tercer pilar, sin el cual no vamos a poder funcionar o no vamos a poder llevar a la práctica esto, en líneas generales, es que dentro de las facultades de la autoridad de aplicación, el INAES en este caso, tiene que haber un artículo o un inciso dentro de sus facultades donde diga que en todas las cooperativas de servicios públicos, la facultad o la reglamentación va a estar dada en los derechos de los usuarios. En el marco de todas las normativas vigentes va a tener que ser aprobado por la autoridad de aplicación para evitar justamente que esas reglamentaciones que van a tener implicancia en los derechos de los usuarios, en las tarifas de los usuarios, puedan ser reglamentadas por la autoridad de aplicación. Y alguno de ustedes me va a preguntar, ¿pero vos querés aumentar la burocracia? No, para eso la misma normativa debería prever que esto debería autorizar a la autoridad de aplicación a hacer los convenios con las autoridades que establece cada marco regulatorio para que pueda de esta forma no superponerse ni solaparse funciones. Ustedes se imaginan lo importante que sería en una autoridad de control que el INAES tuviera una incidencia, que tuviera gente o que tuviera facultades también para intervenir, sería fantástico. Y con esto no estamos duplicando ni triplicando los organismos de control ni autoridades de aplicación. Simplemente una coordinación, no solamente de normas, sino una coordinación también de las autoridades, ya sea de los marcos regulatorios provinciales o nacionales y de la autoridad de aplicación de la ley. En definitiva, no sé si podrá esto cristalizarse. Veo en esto que, por un lado, o con esta propuesta, veo, por un lado, que se puede superar esa dicotomía, esa contradicción aparente que hay entre normas de derecho administrativo, normas de derechos que regulan los derechos de los usuarios, bien digo, y la ley de cooperativas. Y por el otro lado también considero que garantizando el piso para todos, sean porque somos todos iguales, estemos en una cooperativa, estemos en una sociedad de lucro, somos todos iguales y esto no lo podemos soslayar. Y si se soslaya, obviamente vamos a tener el filtro constitucional. Si a eso hay una autoridad de aplicación que, como marca la ley, va a tener mayor incidencia, va a tener mayores facultades, creo que vamos a poder ejercer más y mejores derechos para que el cooperativismo no tenga prácticamente, digamos, no digo contra, pero sí lo que aquí se decía de que somos parte del 10% del Producto Bruto. Si hacemos todo esto, me parece que la misma gente va a pedir que las cooperativas sigan adelante y lleven adelante no solamente los servicios públicos, sino otras actividades, y es ahí donde vamos a poder lograr llegar al 30% de la actividad que quede del Producto Bruto que quede en manos de la cooperativa. Nada más.